María Luisa, buenos días, ¿cómo estás? El Señor te bendice en este inicio de semana. Carlita, buenos días, mija, ¿cómo están? Qué gozo es poderles saludar en este inicio de semana donde tenemos mucho que platicar, tenemos mucho que asimilar, mucho que agradecer. Florecita, buenos días. Estamos aquí pues dándole como siempre la honra y la gloria a Dios porque la fidelidad de Él siempre está presente aún en esos momentos difíciles de nuestras vidas, ¿no? Sabemos que la misericordia de Dios está aquí y que Él es fiel y que en todo momento se manifieste. Sandra, muy buenos días. Y todos aquellos que se están conectando en esta mañana, muy, pero muy buenos días. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido pues una semana rica, ¿no? Estuvieron creo que 3 días por el día de Memorial Day. Yo ayer felicité a mi esposo porque él es veterano, sirvió 20 años, más un año extra, 21 años sirviendo a su país y pues qué bendición, ¿no? Que podamos disfrutar, ¿no? O tener ese privilegio de servir a nuestro país y como siempre reconocer que Dios nos pone en tiempos estratégicos para poder reconocer quiénes somos en Él. Y María Luisa, Carla, Flor y todos los que se están conectando, pues muy buenos días. Y gracias por estar aquí. No hay ni cómo acomodar mi tableta, pero la voy a acomodar así y así los voy a estar viendo a cada uno de ustedes. Y hoy tenemos un buen tema. Bueno, pues siempre los temas de Dios son interesantes. No importa que lo hayamos escuchado anteriormente, los tiempos de Dios son perfectos y a lo mejor la primera vez no nos cayó, ¿verdad? El quinto. Pero siempre tenemos que entender que Dios siempre nos quiere hablar. La Biblia fue escrita para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos, nunca para castigarnos, ¿ok? Y eso quiero que lo tengan bien, que caiga a sus corazones. Margarita, buenos días. Rosa, buenos días. Que caiga a sus corazones que la intención de Dios nunca fue el castigarnos. Nosotros solos nos castigamos con la desobediencia porque la desobediencia trae consecuencias. Yo me recuerdo cuando mi mamá me decía no te salgas, no vayas a ningún lado porque te voy a castigar, y yo decía, ay, ajá. Y me iba y pues pagaba las consecuencias. No es que mi mamá me castigara, es que yo reté, yo sabía las consecuencias y una acción pues trae una reacción. Y no es que Dios te castigue, nena, buenos días. Y quitémonos esa mala costumbre, esa mala educación, esa mala guianza de que Dios no castiga. En el Antiguo Testamento Dios hablaba porque no tenían, y decía Dios castigó porque, acuérdese que las traducciones son diferentes y se usaron 3 lenguajes completamente, el arameo, el hebreo y el griego, fueron escritas la Biblia. Entonces en la traducción se pierden muchas cosas, pero Dios no castiga, Dios reprende, ¿no? O sea, Dios no te facilita la vida, Dios te quita lo que te estorba. Y ya que te lo quita, pues si tú quieres seguir siendo lo que eres, pues adelante, hay consecuencias para todas esas cosas. Así es que en esta mañana vamos a hablar de un tema que se llama tus tiempos no son los míos. O sea, ¿cómo puedo a veces entender que mis tiempos, yo quiero que Dios se alinee a mis tiempos? O sea, quiero que Dios haga lo que yo quiero que haga en el momento que yo oro, en el momento que yo le pido, yo quiero la respuesta inmediatamente. O sea, ¿qué pasa, Señor? Pues si tú eres Dios y luego buscamos un culpable, es que Dios, es que Dios, y es que no es así. O sea, Dios tiene tiempos específicos para responder nuestras oraciones. A veces pedimos para nuestro propio beneficio y como dice la palabra, ustedes piden pero no saben pedir porque piden para sus propios beneficios, pero Dios nos da conforme a su misericordia. Por eso dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Y muchas veces si Dios nos contestara inmediatamente y nos diera todo lo que nosotros le pedimos,
pues am, seríamos mucho más desobedientes que ahorita, porque entonces seríamos, podríamos decir, chiqueados, Dios nos haría un daño, ¿no? Y entonces los tiempos de Dios son estratégicos. Les recuerdo nuevamente que estamos aquí ministrando bajo el ministerio La Tacita del Alfarero, un ministerio que es de restauración, restaurar nuestras malas costumbres. Yo fui criada de una manera, estoy hablando en lo espiritual. En lo secular, pues cada papá es diferente, ¿no? Cada familia viene cargando con sus propias costumbres. Entonces, cuando conocemos a Dios, tiene que haber un cambio en nosotros. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos usar a Dios como una muletilla, ¿no? Como una excusa para ser personas desagradecidas, injustas, egoístas, desobedientes. No podemos hacer eso. Nosotros tenemos que ser una luz. Dios tiene sus tiempos, somos luz, luz en medio de la oscuridad. Medio de oscuridad. Oscuridad. Mi esposo. Es que eso se lo dije a mi esposo en esta mañana, ¿no? Por eso decidí, el Espíritu Santo lo puso. A veces nosotros preparamos, Leticia, buenos días, preparamos algunos temas que pensamos que eso es, pero el Espíritu Santo, que es tan sabio, que es el consolador, que Él conoce todas las cosas, nos cambia, ¿no? Entonces tenía yo preparado algo, iba a hablar de la gracia de Dios y el Espíritu Santo así como que, tienes que hablar de los tiempos, porque mucha gente no comprende todavía los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos estratégicos que yo tengo para ustedes? Así es que ese es el tema de esta semana. Tus tiempos no son los míos. Y a veces batallamos con eso porque, a veces somos medios tercos, ¿no? Y pues, comercial, les recuerdo que estamos en nuestra página de YouTube como Amparo Walsh Tacita con Z. Y ahí suscríbete, ponle un like y compártelo. Recordemos que a veces compartimos unos videos así medio raros y lo que es importante se nos olvida, ¿no? Porque no queremos que nos juzguen de religiosos, no queremos que nos juzguen, pero un día vamos a ser juzgados por Dios, ¿me entiendes? Y a veces nos queremos quedar y es una bendición el poder dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. Bueno, voy a parar los saludos, los voy a saludar hasta el último y pues les doy gracias por estar aquí por medio de esta plataforma virtual que como siempre es de gran bendición para mí y para todos los que nos escuchan. Y recordemos que el tiempo en el latín es tempus y tempus es el poder reconocer que estamos viviendo, ¿no? En tiempos estratégicos que estamos pasando por una historia, ¿no? Todos los días es una historia, ¿no? Estamos dejando, fíjate, qué tremendo, ¿no? Yo me pongo a pensar y digo, ¿qué historia voy a dejar a mis generaciones, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Porque todo lo que yo hago con mi vida, todo lo que yo hago en el día, todo eso, son la historia que estoy formando. Esos son los tiempos de Dios, ¿me entiendes? Esos son los tiempos de nosotros, el que estamos dejando. ¿No te acuerdas de mi mamá, cómo nos hacía reír con eso? Y te acuerdas de mi mamá, que nos hacía unas albóndigas bien ricas. Y te acuerdas de mi papá, cómo nos castigaba cuando salíamos y, ay, mi papá esto, ay, mi hermano esto, ay, o sea, estamos formando una historia. Y eso es lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro de historia para que nosotros podamos vivir mejor. Es una guía, ¿verdad? Y en ella nos enseña cómo podemos tomar el tiempo. Los tiempos de Dios son los tiempos kairos y los tiempos de nosotros son los tiempos cronos, ¿verdad? Y vámonos al Salmo 31:15. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Nosotros seguimos trabajando en el jardín. Ay, ya le digo a mi esposo, ya quiero terminar, ya, o sea,
Ay, Padre, ¿en qué cosa me metí? Va a llegar un día en que les voy a decir, ya terminamos, ¿no? Salmo 31:15, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra versión, traducción en el lenguaje actual. Eso es lo que yo uso para poder leer la palabra. Dice, mi vida está en tus manos. En otra versión dice, mis tiempos están en tus manos, dice, sálvame de mis enemigos, sálvame de los que me persiguen. Nosotros como seres humanos siempre vamos a ser perseguidos por el orgullo, por la soberbia, por la falta de perdón, por malas decisiones, porque tenemos un adversario. Lo sabemos, lo he dicho, lo voy a repetir 1000 veces, porque hay gente que todavía no lo asimila. ¿Me entienden? Nosotros siempre vamos a ser perseguidos y más cuando nosotros vamos en contra de la corriente, vamos en contra de lo que el mundo nos ofrece, ¿no? Nosotros le pertenecemos a Dios y entonces tenemos que ir en contra de la corriente. Tenemos que aprender a conocer los tiempos de Dios, las decisiones que tomamos, qué es lo que hacemos, ¿no? Recordemos que los tiempos de Dios no son nuestros mismos tiempos, el Cronos y el Kairos. Y vamos a ver qué es a lo que se refiere los tiempos de Dios. Y se refiere, mira, los tiempos, o sea, la terminología Kairos es la terminología que se usa para hablar de los tiempos de Dios. La terminología Cronos es la que se usa para hablar de los tiempos del hombre, no de nosotros. Por eso se llama Cronos, para que nosotros podamos alinear. Cuando se alinea los tiempos de Dios, se abre la agenda. Por eso dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 7, dice, no les conviene a ustedes conocer los tiempos. Dice los sazones, habla de los sazones. Y en un estudio que di hace mucho tiempo, teológicamente, hablando en teología, ¿no? Buenos días, primo, ¿cómo estás? Eso ya es tener éxito, amén. En los tiempos, lo que es los sazones de Dios en la teología, es la agenda de Dios. Cuando nosotros nos alineamos juntamente con Dios, cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios y aprendemos los tiempos, no nos desesperamos, sabemos ser pacientes, que es el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Dice en el libro de Gálatas capítulo 5 que es el fruto. Hay 7 frutos del Espíritu, no son los frutos, es el fruto, es solo un solo fruto que tiene ramificaciones, y una de las ramificaciones es la paciencia, es el amor, es la mansedumbre, es la templanza, ¿me entiendes? El dominio propio. O sea, tenemos que entender que tenemos que aprender a esperar en Dios, y eso nos cuesta, lo hablo por mí, nos cuesta mucho trabajo. Entonces, para nosotros entender, usamos esa terminología, ¿no? De Kairos y Cronos. Por eso recordemos que el Cronos es un proceso de tiempo, que es el tiempo terrenal, que podemos medir con un reloj, con un calendario. Así lo podemos entender, y llegamos a creer que Dios trabaja muchas veces en el mismo tiempo que nosotros trabajamos. Y sí es cierto, porque a mí se me pasó una consulta médica el sábado. No sabía que la clínica, o sea, donde atiende el doctor, abría los sábados y los domingos. Ya están los saturados con todo esto que está pasando, los médicos están saturados, ¿no? Entonces abrieron sábado y domingo, y yo pensé que iba a ser el lunes. No pensé que pues era día memorable, recordar, ¿no? Todos lo que ha pasado, todos los que han fallecido, Memorial Day, recordar a las personas que dieron su vida, ¿no? Por esta nación X, Y y Z, ¿no? Entonces se me pasó, y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer un calendario mensual para ponerlo en el refrigerador, porque se me están pasando los tiempos, se me olvida qué es lo que tengo que hacer, a qué horas lo tengo que hacer. Podríamos decir, bueno, es que eso tiene que ver con la edad. No, tiene que ver con las cosas que traemos en la mente, ¿verdad? Tiene que ver mucho. Tenemos nuestro archivo completamente lleno muchas veces de cosas que no nos edifican, ¿verdad? Queremos solucionarle la vida a los demás, queremos pensar por ellos, queremos
llegar a un lugar donde no nos pertenece, ¿no? Por eso dice la palabra, mi paz te dejo, mi paz te doy. O sea, aprende a vivir en los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son paz, ¿no? Entonces, esos son los tiempos cronos, ¿eh? Cuando usamos un reloj, cuando usamos un calendario para poder que no se nos pasen las citas, que no se nos pasen las cosas. Y el kairos de Dios significa el tiempo oportuno, el tiempo favorable, el momento señalado y preciso, que es el tiempo diseñado en el cielo, para manifestarse aquí en la tierra. O sea que son las bendiciones de Dios, ¿no? Dios no nos va a dar algo que no vamos a saber valorar. A veces queremos que Dios nos cumpla una petición y y no la sabemos valorar, ¿verdad? A veces no sabemos valorar el matrimonio, no sabemos valorar el trabajo, no sabemos valorar nuestras finanzas, nuestra salud. Le damos y le damos y le damos. A veces no sabemos valorar las bendiciones que Dios nos da, como nuestros hijos. No sabemos a veces valorizar las amistades. Hay muchas cosas que nosotros se nos olvida. ¿Me entienden? Entonces por eso Dios tiene sus tiempos estratégicos, ¿no? Es como si, por ejemplo, tú le quieres dejar como herencia, ¿no? Es solamente una comparación, un reloj, y lo he dicho varias veces, un reloj de oro que era de tus ancestros, ¿no? Y se lo das a un niño de 2 años, de 3 años, pues lo va a destruir, no sabe qué hacer con él. Así somos nosotros en las cosas espirituales. A veces no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer y lo tomamos así como, está bien, no hay problema, ¿no? Entonces, por eso dice aquí en el Salmo, ¿no? Señor, mis tiempos, o sea, mis tiempos están en tu mano, o sea, mi vida. ¿Qué es la vida? La vida es lo que nosotros tenemos, y mientras hay vida, hay esperanza. Recordemos que si nosotros tenemos vida, tenemos la oportunidad de hacer cambios, tenemos la oportunidad de crecer, tenemos la oportunidad de algo que nos cuesta mucho trabajo, de pedir perdón, de arrepentirnos, de entender somos seres humanos, con errores, con situaciones difíciles, ¿no? O sea, el aprender en todo momento quiénes somos en Cristo Jesús y recordar, ¿no? Claramente que, déjenme poner esto aquí porque se me está acabando la batería de la tableta. Entonces lo puse en un cargador que tengo aquí, pero a veces como que no, y como que sí, como que no, y como es, no, lo único que quiero ver es si está cargando, ¿ves? Por no, ahí está ya cargando, por no ponerlo a tiempo. ¡Pum! Vámonos al libro de los Hechos, y les voy a platicar por qué fue que vino esta enseñanza a mi mente, un diálogo que tuve con mi esposo, ¿no? Y comenzó todo eso. Entonces el Señor cambió la plática que tenía esta mañana en vez de gracia, pues vamos a hablar de los tiempos de Dios señalados, porque a veces no lo entendemos. Somos a veces medios, podríamos decir tercos, ¿no? Medios, en otra versión, traducción, terrenal, somos cabezones. Vámonos al libro de los Hechos, capítulo 1. Yo no sé por qué me fui al 7, pero no es el 7, es el 1. Y vamos a ver qué nos enseña la palabra y por qué Dios nos dice estas cosas, ¿no? Dice, mi muy distinguido Teófilo. Recuerden que el libro de los Hechos somos nosotros la continuación. No tiene fin, nosotros somos la continuación del libro de los Hechos. Okay, dice, mi muy distinguido Teófilo, dice, es mi primer libro. La escribí a ustedes acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día que subió al cielo. Jesús murió en una cruz, pero resucitó. Y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. O sea que el Cronos y el Kairos se unieron y se abrió la agenda de Dios para cuando Él les decía que Él iba a morir,
y que él iba a destruir el templo, o sea, todo lo que es legalismo, todo lo que es la ley, todo lo que es religión, ¿me entiendes? Él iba a romper con todo esto y él iba a descender, a quitarle las llaves del Hades y la muerte al enemigo, porque se le había dado esa autoridad. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, lo especifica muy claramente. Entonces podemos verlo, ¿no? Que él tuvo que venir a la tierra para que nosotros pudiéramos tener la autoridad que tenemos ahora como hijos de Dios. Entonces él les hablaba de una muerte, pero la gente no lo entendía. Eso lo vemos en el libro de San Juan, capítulo 16, donde dice, les he dicho que me voy y ustedes ni tristes se ponen, o sea, no reaccionan. Y lo dice, pero cuando me vaya voy a enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo, el que nos lleva a toda verdad, a toda justicia y a todo juicio. Entonces, cuando viene el Consolador, nosotros ya tenemos una autoridad. Dios no nos va a solucionar la vida. Déjame, te rompo tu bombita. Dios no te va a solucionar la vida. Tú tienes un poder y tienes una autoridad. Estamos viviendo bajo los tiempos de la dispensación de la gracia. Tenemos que aprender a alinearnos. No tenemos excusa. Tenemos que aprender a alinearnos a los tiempos, al tiempo Kairos y al tiempo Cronos, para que se pueda abrir la agenda de Dios y que Dios nos pueda bendecir. Dice, durante 40 días le demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Un día que estaban todos juntos, dice Jesús, con el poder del Espíritu Santo, o sea, Él no descendió, o sea, no vino a aparecérselos a los discípulos hasta que no estuviera el poder del Espíritu Santo. Eso es algo increíble. Yo a veces me pongo a pensar y digo, Señor, yo antes de venir a ti, antes de que viniera el Espíritu Santo sobre mi vida, yo hacía lo que me daba la gana. Yo creía en ti, seguía creyendo en ti, pero no entendía ese poder que tú nos has dado por medio del Espíritu Santo. O sea, no hay, me da así como que me da, no hay excusa, no existe la excusa. Movemos las emociones, estamos tan acostumbrados nosotros los creyentes a mover las emociones. No hay excusa para no tomar autoridad sobre tu vida. Tú vas a vivir como tú quieras vivir. Si te quieres vivir lamentando, pues adelante. Si te quieres vivir quejando, pues adelante. Pero no hay excusa, no culpes a Dios. ¿Me entiendes? Los tiempos de Dios son estratégicos. Y luego lo que dice, mira, con el poder del Espíritu Santo les ordenó. No salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa de la cual yo ya les he hablado. Dios nos habla y nos habla y nos habla por medio de su palabra y todavía somos como niños que estamos queriendo comer esa lechita, estar mamando nada más esa lechita espiritual y no hemos aprendido a comer un pescado y sin espinarnos, o sea, no hemos aprendido a saborear lo que Dios nos ha otorgado. Y es tiempo de que despertemos, y es tiempo de que ya basta de excusas, ya basta de excusas. Y ahorita les voy a dar el testimonio por qué les estoy diciendo, dice, y Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco Dios lo bautizará con el Espíritu Santo, dice. Cierto día en que estaban reunidos los apóstoles, le preguntaron a Jesús, porque siempre le preguntamos a Dios, ¿no? ¿Y cuándo me vas a contestar? ¿Y cuándo me vas a responder? ¿Y cuándo mi marido va a cambiar? ¿Y cuándo voy a cambiar yo? ¿Y cuándo mis hijos se van a portar bien? ¿Y cuándo me van a subir el sueldo? ¿Y cuándo? O sea, siempre estamos, no hemos aprendido a vivir en esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Y cuando aprendes a vivir en esa paz, aprendes a entender los tiempos estratégicos de Dios, ¿verdad? Señor, le dijeron, ¿no crees que es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? ¿Verdad? Porque no tenían, acuérdense que hubo un silencio de 400 años del Antiguo al Nuevo Testamento. Dios no hablaba ni por profeta ni por reyes, porque Dios estaba así como, ¿qué le pasa a esta gente? Yo me imagino, no, dice. Y Jesús le respondió en el versículo 7, dice, solo Dios decide
cuándo llevar a cabo lo que piensas. En otra versión dice, no les conviene conocer los tiempos y los sazones dice en otra versión, de Dios. O sea que no nos conviene porque no sabemos, no hemos aprendido. Cuando tú ya entiendes, cuando tú ya hablas el lenguaje, fíjate bien lo que te voy a decir, cuando tú ya aprendes a hablar, a entender el lenguaje de Dios, vas a aprender, es como el código de Da Vinci, ¿no? Que han sacado películas y han sacado todo. Cuando tú aprendas a desglosar los códigos que Dios te da en la palabra, sin necesidad de andar, moviendo las emociones, tú, el Señor, Dios te da el espíritu, perdón, se me fue todo, para que desgloses cuáles son los tiempos de Dios. Y luego mira lo que dice el 8. Pero quiero, dice, que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. No le entendían todavía. Hay mucha gente que es salva todavía, no ha establecido esa relación con el Espíritu Santo. Hablan del Espíritu Santo, pero no han establecido, no han dejado que el Espíritu Santo les ministre, dice, y que reciban poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y en Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Cuando tú, y yo me basé en esto porque hoy en la mañana estuve dialogando con mi esposo, le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en el trabajo? ¿Llegaste a tiempo? Sí, me dijo, ¿sabes qué? Nos están, nos hablaron otra vez que nos están obligando a hacer algo aquí en la compañía. Dice algo que yo no quiero hacer, que no es lo que yo siento, que no entiendo. Entonces dice, voy a tener que buscar otro lugar. Entonces le dije, mi amor, déjame te digo algo. Y perdóname, no vengo en contra de ti, no te lo estoy, porque a veces tenemos que ser muy sabios cuando corregimos a una persona, cuando damos consejería, cuando les hablamos del Señor. No es el ataque, no ataquemos, por favor, no hay que atacar a la gente. La gente tiene la costumbre de traer culpabilidad sobre uno. Es que tú haces esto, es que tú haces el otro, es que tú no obedeces. No hagas eso, por favor, no, porque lastimas a la gente y la gente lo único que hace es alejarse de Dios. ¿Me entiendes? Siguen tus amistades y todo y te conocen, pero se alejan de Dios y eso no está bien porque vamos nosotros a dar cuenta. Una sola pausa nada más. Entonces le dije que no has entendido, le dije que desde hace tiempo Dios te dijo que ya te salieras de ese lugar. No lo has entendido todavía, pero estás en tu zona, amor, le digo, de confort. ¿Cuál es el temor de tu edad? Le digo, hay gente que trabaja hasta los 70. Mi papá trabajó creo que hasta los 76, 77. Le digo, ¿cuál es tu temor? Le digo, tienes que dar un paso de fe. Dios ya tiene todo preparado para ti. Todo estratégicamente preparado. Mira, le dije, te voy a decir algo porque te lo tengo que decir porque el Espíritu me lo enseña. Tú eres luz en medio de la oscuridad. Y en ese lugar donde tú ya estás trabajando, ya diste lo que tenías que dar. Tienes que moverte a otro lugar porque hay gente, y lo digo así, hay gente que no lo quiere recibir. Hay gente que no quiere esa luz de la esencia divina de Dios. No dice la palabra estratégicamente que somos luz en medio de la oscuridad. No dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra. No dice la palabra que nosotros fuimos llamados para bendecir y hacer discípulos. ¿Dice la palabra o no dice la palabra? Entonces me dijo él, ¿sabes qué? Me dijo, viéndolo de esa manera tienes toda la razón, estoy en mi zona de confort. Le dije, pues el único que puedes tomar decisión eres tú. Yo me puedo enojar y poner morada. Yo te puedo decir y decir y decir y cansarme de decir, pero solamente tú tienes que aprender los tiempos de Dios. Cuando tú aprendas los tiempos de Dios, se va a abrir la agenda. Cronos, Kairos, ¿verdad? Tu tiempo, el tiempo de Dios. Entonces se alinean. Cuando tú haces caso a lo que Dios te dice, se alinean. Entonces cuando hay una alineación, o sea, hay una conexión directa con Dios, se abre automáticamente la agenda de Dios y se cumplen los deseos de tu corazón. Se cumple lo que tú le has pedido a Dios. O sea, Dios no te lo va a dar nomás por dártelo. ¿En qué parte no lo podemos entender? ¿En qué parte? Por naturaleza, nosotros somos muy desesperados. Queremos el cambio. Tenemos que aprender. Mira,
a veces queremos ser intermediarios para una situación de X, ¿no? A veces queremos ser intermediarios para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestros padres, y le estamos estorbando a Dios porque no dejamos que Dios trabaje, ¿verdad? Yo entiendo que a veces queremos, como hijos de Dios, queremos ser, ¿no? Y queremos darles a ellos la respuesta adecuada. Pero te voy a decir algo, ellos o ellas no lo van a entender hasta que no se manifieste la esencia divina del Espíritu Santo. Podemos ir a todos los lugares, y lo he dicho 20,000, no es nada en contra de nadie, escúchenme. Podemos ir a 20,000 lados y no es culpa de la persona que está parada en una tarima, es culpa de nosotros, porque no queremos hacer el cambio, estamos en esa zona de confort, derecha, izquierda, firmes, y luego adelante, alto, y estamos tan acostumbrados, porque así se maneja este mundo. Así se maneja, pero nosotros, dice la palabra, no somos, tenemos que respetarla. Hago una paréntesis, tenemos que respetar la ley, porque está establecida. Hay 3 instituciones establecidas por Dios. La ley, primero es Dios, luego la familia y la ley, o sea, el gobierno. Tenemos que respetar esas instituciones, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios. Y a veces no sabemos si seguimos siendo tercos. Y le dije, mi amor, ¿qué no sabes que tú eres luz? Esa luz que tú tienes, esa luz que brilla en ti, tiene que alumbrar otro lugar donde existe la oscuridad. Tú eres esperanza para muchos. ¿Tú no te has dado cuenta? Ay, Señor, gracias, Espíritu. ¿Tú no te has dado cuenta que nosotros somos la esperanza de muchos? ¿Nunca te has puesto a pensar así? No es que seamos esenciales, es que ya conocemos a Dios y somos la esperanza para muchos, somos dadores de vida. Por eso dice la palabra. En una ocasión, cuando estuve en Argentina ministrando, estuvimos en un congreso y estuve ministrando. Yo les dije, ¿cuántos han levantado muertos aquí? Y yo levanté la mano, ¿no? Y todos se me quedaron viendo así como diciendo, wow. Y le dije, uy, he levantado cientos y cientos de muertos. ¿Cuántos han resucitado muertos? Dije, esa fue la palabra que usé. Y se me quedaron viendo así como diciendo, wow, esta señora está pero pesada, ¿no? Como decimos los buenos mexicanos. Pero le dije, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que Dios los ama? Entonces eso es resucitar un muerto. Le estás sacando de la muerte espiritual a la vida eterna. Ahora te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú resucitaste un muerto? ¿Cuándo fue la última vez? O sea, nosotros somos esos dadores de vidas, tenemos un privilegio, pero lo tomamos así como, o sea, queremos quedar bien con ese circulito en el que estamos metidos social, porque es puro socialismo, ¿no? Tenemos, o sea, pura sociedad, todo lo tenemos en ese circulito y queremos ser los más espirituales de todos, o sea, no, y aventamos versículos y aventamos, pero ¿qué haces detrás de esa pared? ¿Qué haces detrás de esa máscara? ¿Qué haces detrás de esos? ¿Eres esa persona? O sea, ¿eres ese dador de vida? ¿Manifiestas esa luz que está dentro de ti para que la gente pueda recibir del quien te ha dado la vida eterna? O sea, yo nomás te pregunto, ¿verdad? O sea, ¿qué haces? ¿Qué haces? Es que yo quiero servir a Dios, yo quiero que Dios pues levántate una plataforma virtual y empieza a aventar. Tienes muchas amistades, te van a criticar, pues ni modo, te van a decir, pues no le hace. ¿Me entiendes? Tú no pierdas el tiempo, por favor no lo pierdas, porque Dios nos va a llamar a cuentas, pero a veces queremos seguir con esa naturaleza de ser desesperados. Queremos todo ya. Y el tiempo no lo tenemos nosotros. Ahorita yo puedo estar aquí, al rato puedo estar a la presencia de Dios. Yo no lo sé. No lo sé los planes de Dios. Yo sé los planes que yo quisiera. Y sé para qué Dios me ha llamado, y tengo 30 años ministrando la palabra de Dios. O sea, no he parado, aún en circunstancias difíciles, aún cuando he sido rechazada, no voy a parar,
porque he creído, he experimentado, he saboreado el amor de Dios en mi vida. Él es el único que pudo cambiar mi lamento en baile. Muchas veces lo he dicho, ¿me entiendes? ¿Por qué te paras? No es que me hicieron esto. Pues déjalo, deja que Dios se encargue de eso. Porque luego castigamos a Dios, pero no lo estamos castigando a Él, nos estamos castigando a nosotros mismos. Hazte un lado, lo que estorba, quítate del camino, hazte un lado. Yo voy a seguir caminando, pum, uno para allá, otro para acá, otro para allá, otro para acá. Siempre vamos a tener alguien que quiera venir a pararnos, pero depende de ti. ¿Me entiendes? Depende de ti que tú aprendas, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando, no sé si te pasa de que cuando ordenas algo, ¿no? Ese Amazon que todos usamos, bueno, los que tenemos la oportunidad, ¿no? Y que lo ordenas y te dice, te va a llegar el martes, y ahí te metes cada ratito para ver a qué horas, para buscar en dónde viene, en cuánto tiempo se va. Por naturaleza, somos desesperados. No queremos aprender los tiempos de Dios. Dios tiene sus tiempos. No. Y ahorita estoy pasando, lo dije varias veces, una situación con uno de mis hijos, ¿no? Y estoy esperando en el tiempo, quisiera agarrar el teléfono y pero no, porque le voy a estorbar a Dios, y Dios está haciendo lo que tiene que hacer, porque Él es un gran nombre, Él es una bendición, Dios lo llamó con un propósito, y a veces yo soy de estorbo, o sea, entendamos. Ay, no, yo le digo, Señor, dame las fuerzas. A veces me paro y quiero hacer, digo, Señor, no me voy a meter, no voy a perturbar, no voy a quitar el sazón, no voy de lo que tú estás haciendo. Tú estás haciendo cosas maravillosas. Y si lo veo en mis tiempos, gloria a Dios. Y si no lo veo en mis tiempos, gloria a Dios, porque sé que Dios me prometió que mi casa y yo vamos a servir a Dios. O sea, ¿qué parte no hemos entendido? Por eso los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ni mis tiempos. O sea, mis tiempos no son los tiempos de Él, ni los tiempos de Él son mis tiempos. Por eso dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, dice, porque mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. O sea, los tiempos de Dios son estratégicos. Entendamos, por favor, pasemos más tiempo en la presencia de Dios, en nuestra intimidad, el darle gracias. Por eso dice la palabra, en todo momento, dale gracias a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una pausa en tu vida atribulada, en tu vida acelerada, en tu vida de que no se te acaba el quehacer, de que no se te acaba esto? Lo digo primeramente por mí, ¿no? Que te haces una pausa y le dices, Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias por la ropa que tengo que lavar. Gracias por los platos que tengo que lavar porque hay comida, porque hay más ropa que me tengo que poner. Gracias, Señor, por la tierra que entra a mi casa, porque puedo abrir las ventanas y respirar un oxígeno sano. Gracias por las ramas que tira, las hojas que tira el árbol, porque producen oxígeno en la noche. O sea, producen oxígeno y quitan el dióxido de carbono o algo así. O sea, gracias, Señor. Gracias porque puedo leer las flores. O sea, ¿cuándo fue la última vez que tú te tomaste el tiempo de agradecer a Dios? Gracias por mi marido, Señor. Gracias porque me hace reflexionar. Cada vez que me enojo o no estamos de acuerdo, me hace reflexionar que necesito cambiar unas áreas de mi vida. Gracias, Señor, por la vida de mis hijos, porque veo cómo lo que yo les enseñé de pequeños, ellos lo están viviendo y ahora veo la recompensa. Gracias, Señor. O sea, ¿cuándo fue la última vez que tú te tomaste el tiempo? ¿Verdad? Y eso lo vamos a dejar así. Vamos a continuar el próximo jueves con este. Y yo te lo digo porque me caló cuando mi esposo me dijo, es que esto, y el Espíritu Santo empezó a ministrar mi vida de una manera, por una pequeña plática. Estaba en ese momento el tiempo estratégico, ¿verdad? Estaba el tiempo estratégico
estratégico. Y dije, gracias, Señor, gracias, porque estoy aprendiendo a escuchar tu voz. O sea, a veces te siento tan lejano, como le dije esta mañana, a veces te siento tan lejano que siento como que hello, como quisiera que así nomás un poquito me tocaras, pero sé que estás ahí, Señor. Sé que tú estás ahí. Padre, en esta mañana te damos honra, como no siempre, te damos gloria, Señor. Reconocemos lo que eres en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender, porque a veces tomamos las cosas a la tangente, o sea, como que, ay, ya vas a empezar con tus cosas, hasta eso sale de nuestros labios, pero a poder entender, Señor, que en tu palabra especifica claramente que tú tienes mucho más que mostrarnos. Hay tesoros que ni siquiera hemos descubierto. Yo quiero descubrir todo, Señor. Yo quiero saber todo lo que tú tienes para mí. No me quiero ir, Señor. No me quiero ir en el hubiera. Yo quiero recibir, quiero que abra las ventanas de los cielos y derrames sobre mi vida esas bendiciones, Señor. Quiero descubrir tantas cosas que no conozco, que me son ocultas, que no entiendo, Señor, y que a veces me desespero, pero sé que tengo y estoy aprendiendo a vivir tus tiempos estratégicos, Señor. Yo bendigo a cada persona que está aquí presente para que el fruto del Espíritu Santo, Señor, pueda estar sobre ellos y puedan vivir en esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, que podamos entender quiénes somos en ti, Señor, que no hay necesidad de mover las emociones, porque son puras emociones, que podamos entender que tenemos ese poder y esa autoridad de atar y desatar, de bendecir y de maldecir. Porque esa autoridad nos la has dicho, pero no la usamos, esas maldiciones, porque a nosotros no nos pertenece, porque hemos aprendido a fluir en tu amor, Señor. Pero sí podemos desatar las bendiciones sobre aquellos que tienen necesidad, Señor. Que la paz esté sobre ellos, Señor. Si hay gente, Padre, que está sufriendo todavía con todo esto que está pasando en el mundo, políticamente, en la salud, Señor, yo te pido que tú los abraces. Si ha habido pérdidas de desempleo físicas, emocionales, espirituales, económicas, que tú, Señor, seas el que venga, Señor, y los llene. En el nombre de Jesús, amén. Y si tú estás aquí por primera vez en esta plataforma virtual donde ministramos la verdad y la verdad nos hace libre, lo único que tienes que hacer, que dices, bueno, pues que ¿de cuál Dios me está hablando esta mujer? Pues el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que con una sola palabra lo creó, el Dios que te creó a ti conforme a su imagen y semejanza. Por lo tanto, tienes ese poder y esa autoridad. Lo único que tienes que hacer es decirle, ¿sabes qué? Ya estoy cansada de vivir conforme a lo que yo creo que está bien. ¿Sabes qué? Te quiero entregar mi vida y quiero que me ayudes de hoy en adelante a hacer un cambio, a poder vivir conforme a la manera en que fui formado. En el nombre de Jesús, tan sencillo como eso. Nada de que te quitas que no te pintes, que no te pongas pantalones, que esto, que no. Dios trata contigo de una manera maravillosa. Dios no te demanda nada más que la obediencia y la paz. Por eso dice, mi paz te dejo, mi paz te doy. O sea, que vivas en una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Que cuando vengan esos problemas difíciles a tu vida, aprendas a respirar y disfrutar quién es Dios en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarda, que Dios haga resplandecer el rostro sobre ti con esa aprobación divina. Te espero el próximo jueves a la misma hora. Te recuerdo nuestra página en YouTube como Amparo Walsh Tacita con Z. Suscríbete, ponle un like y comparte. Nos vemos el jueves. Bye.